Hemos estado viendo lo que es las tres descripciones que Cristo nos da, tres descripciones que Cristo nos da de su cuidado pastoral, para que sepamos que en medio de la persecución que pueda venir, Él no abandonará a su iglesia. Y hoy vamos a ver la cuarta hasta la séptima descripción acá de estas imágenes descriptivas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y acá la cuarta imagen descriptiva que vamos a empezar a ver es que Cristo habla con autoridad a su iglesia. Cristo habla con autoridad a su iglesia. Recuerde que Él está en medio de los 7 candelabros que representan la iglesia y nos está mostrando cómo está su ministerio pastoral siendo ejercido en la iglesia. Y luego tenemos acá entonces en el versículo 15, como usted puede observar en su Biblia, después de que dice que sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno, luego dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Acá en esta imagen descriptiva nos habla Cristo, habla con autoridad a su iglesia. Acá cuando nos está describiendo el apóstol Juan a Cristo de esta manera, nos está mostrando la deidad de Cristo. Con esta imagen que está acá nos muestra también la deidad de Jesucristo, que al igual que Dios el Padre se manifiesta con sonidos tomados de la naturaleza. Dice aquí que su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y de esa forma vemos en el Antiguo Testamento que Dios el Padre también hace manifestaciones, hizo manifestaciones tomando imágenes de la naturaleza. Nosotros encontramos una visión de Dios el Padre con esta imagen de cataratas, de ríos, en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, en el capítulo 43. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, vemos una visión acá del profeta Ezequiel, que toma imágenes para describir esta visión acerca de Dios el Padre acá. Y dice Ezequiel 43, entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Y luego dice versículo 2, está hablando de una visión acá, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido estremecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Acá en Ezequiel 43, versículo 2, encontramos una visión de Dios donde también se muestra esta manifestación de Dios con esa imagen de río caudaloso. Es una imagen que está tomada de acá, y el apóstol Juan de esa misma manera describe a Cristo hablando en el versículo 15. Cuando dice él acá en Apocalipsis 1:15, su voz fuerte como estruendo de una catarata, hermano, esto es lo que está representando aquí, es la suprema autoridad de Jesucristo como el Dios soberano. Esa imagen de que Jesús habla, y Él la describe como es un comparativo, es una comparación de cómo Él describe que Jesús le habló en esta revelación. Entonces aquí está hablando, esta comparación habla de la autoridad con la que Jesucristo habla como el Dios soberano. Cuando Jesucristo habla, la creación debe escuchar y obedecer. Cuando Jesucristo habla, la iglesia debe escuchar y obedecer, porque Él es el Dios soberano, Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de su iglesia. Así que cuando Jesucristo habla a través de las Escrituras, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, va a escuchar la voz de su Señor.
y va a obedecer la voz de su Señor. Cuando Él habla, yo debo obedecer. Cuando Él habla, usted debe obedecer. Cuando Él ha hablado, no podemos replicar sus órdenes. Tenemos que obedecer. Y dice acá, lo describe entonces su voz como estruendo de una catarata. Hablando de que cuando Él habla, la iglesia debe obedecer. Por eso Cristo le dice al apóstol Juan, escribe a las 7 iglesias. Versículo 11. Porque Él es el Señor que habla. Él es el Señor que dicta las instrucciones. Él es el que dice cómo la iglesia debe conducirse. Él es el que dice cómo usted individualmente debe caminar en obediencia a Él. Él ha hablado en la Escritura. Y usted debe obedecer, yo debo obedecer. Todos como congregación debemos obedecer al Señor de la congregación, al pastor de su alma, al pastor de mi alma. Yo debo obedecer sus órdenes, sus instrucciones inmediatamente. Y nosotros luego observamos en el capítulo 2 y el capítulo 3 todas las instrucciones que Él va a dar a cada una de las 7 iglesias en el Asia Menor que existían en ese momento. En el capítulo 2 y 3 vamos a ver, cuando vayamos ahí, avancemos, cómo Él entonces habla a cada una de las 7 iglesias, porque Él es el Señor de la iglesia y le dice lo que cada una debe corregir dentro de ellas. Él es el pastor supremo, Él es el pastor de esta congregación también donde hoy estamos. Y cuando Él habla, obedecemos. Amén. Cuando la palabra ha hablado, Cristo ha hablado. Su palabra es autoritativa y es la autoridad final por la cual debemos dirigirnos individualmente. ¿Y cómo debemos dirigir la iglesia? Los pastores. ¿Cómo debemos dirigir la iglesia? Según Él ha hablado en las Escrituras. Veamos la quinta imagen descriptiva. La quinta imagen descriptiva es Cristo sostiene a los pastores de la iglesia. Recuerde que Él está en medio de los 7 candelabros que representan la iglesia. Y todas las imágenes tienen que ver con su pastorado en la iglesia local, su dirección, su limpieza, su intercesión por ella. Pero aquí tenemos a Cristo. Cristo sostiene a los pastores de su iglesia. Observe el verso 16. El versículo 16 que dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas. Esto es un simbolismo acá. Ahora, las 7 estrellas que representan, las 7 estrellas que Juan dice que miró que tenía en su mano derecha. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, según lo dice el versículo 20. Ahí Apocalipsis 1:20 está la interpretación de que estos 7 estrellas son los 7 ángeles, son 7 ángeles. Y cada ángel representa a alguien que está en cada una de las congregaciones en ese momento. Son 7 iglesias. Entonces acá se menciona 7 ángeles. Son 7 estrellas que representan 7 ángeles. Ahora, los estudiosos bíblicos, muchos de ellos dicen que estos 7 ángeles son los pastores de estas congregaciones. Son los pastores de estas congregaciones. ¿Y qué representa entonces que estos ángeles que representan a los pastores están en la mano derecha del Señor? Que los pastores estén en la mano derecha representa un lugar de honor. Que estén en la mano derecha representa autoridad. Que estén en la mano derecha también representa protección. Cristo tiene a sus pastores en su mano. Y eso me llena de gozo, me llena de contentamiento con mi Señor, saber que estoy en sus manos.
Y esto es similar a lo que nos dice Juan 10:28, cuando dice que todo creyente está también en la mano del Señor. Pero acá en Apocalipsis 1, 16 está hablando de los pastores. En el libro de Juan, que nos habla de la salvación acá, de la seguridad eterna, nuestra salvación, se usa esta imagen. Y dice Juan capítulo 10 en el verso 28, observe lo que dice en el versículo 27, nos dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Verso 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo, dice Jesús ahí, uno somos. Todo creyente está en la mano del Señor, todo creyente. Pero en Apocalipsis 1 y en el versículo 16 está hablando de los pastores específicamente. Está hablando de aquellas personas, aquellos siervos de Dios, hombres de Dios, que Cristo levanta de en medio de la congregación para dirigir, pastorear la congregación, su congregación, la congregación del Señor. Entonces, los pastores y las iglesias que ellos están pastoreando bajo el cuidado de Cristo, bajo el señorío de Cristo Jesús, nada ni nadie podrá arrebatarlas de la mano de Él. Estos pastores están en su mano derecha. Él les cuida, Él les protege, Él les fortalece para guiar el rebaño. Él está con sus pastores. Jesús es el príncipe de los pastores. Y Él está cuidando de cada pastor de la iglesia. Está sosteniéndole, está ayudándole, está protegiéndole, está animándole y lo está revistiendo de su autoridad para guiar la congregación local. Entonces, Cristo sostiene su iglesia, protege su iglesia, cuida su iglesia. Con esto no digo que los pastores seamos intocables, no. Somos humanos, somos falibles, fallamos. Y el Señor se encarga de nuestras vidas también, ¿verdad? De cada pastor. Él se encarga de nuestro caminar, Él se encarga de tratar con nosotros, pero Él nos está sosteniendo. Estoy hablando de los pastores que no son falsos pastores, que no son lobos vestidos de oveja. Estoy hablando de los pastores verdaderos, puestos por Cristo. Porque Cristo, hermanos, pastorea su iglesia. ¿Cómo lo hace Cristo? Lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace a través de la Escritura, pero Cristo pastorea la iglesia a través de hombres imperfectos y falibles también. Cristo pastorea la congregación a través de los pastores, hombres humanos falibles que Él ha levantado y que ha puesto en la congregación, para que la congregación pueda seguir estos hombres de Dios, siervos de Dios, que se ajustan sus vidas y sus enseñanzas y sus prácticas a la palabra de Dios. Ellos están en la mano derecha de Él. Así es que hay que considerar eso esta mañana, que es levantarse contra un pastor del Señor, porque hay un montón de falsos, pero ¿qué es levantarse contra un pastor del Señor? Cuando ellos están en la mano derecha de Él. Entonces, considere eso, medite eso esta mañana, ¿verdad? Y cada pastor igual debemos vivir una manera que los creyentes puedan ser animados, vivir de una manera que los creyentes puedan seguir nuestro ejemplo, vivir de una manera que refleje a Jesucristo, el pastor de los pastores. Muy bien, entonces vimos ahí la quinta imagen descriptiva. Ahora veamos la sexta imagen descriptiva. La sexta imagen descriptiva que tenemos acá de Cristo es que Cristo protege su iglesia.
Cristo protege su iglesia. El versículo 16 todavía nos sigue diciendo, el versículo 16, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Aquí tenemos otra imagen descriptiva de la persona de nuestro Señor Jesucristo en esta visión que tenemos acá. La espada a la que se refiere acá el apóstol Juan, hermanos, esa palabra espada se refiere a una espada grande, una espada pesada que los soldados romanos llevaban a la batalla. Los soldados romanos usaban 2 tipos de espada: una espada larga para combatir, ¿verdad?, con el enemigo, y también una espada corta para combatir cuerpo a cuerpo. Pero aquí está hablando de una espada larga, grande, pesada y de 2 filos. ¿Qué es lo que representa entonces esa imagen de una espada de este tipo? Lo que está representando acá esta espada es que simboliza, hermanos, la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios con la cual Cristo, el Señor, peleará con aquellos que están dentro de la iglesia y la dañan. Aquí vemos a Cristo como un guerrero, peleando, defendiendo su iglesia. Hermano, qué bonita imagen de Cristo como guerrero. Ya vimos diferentes imágenes. Ahora está como un guerrero con una espada, dice acá, pero dice sale de su boca. Entonces representa la palabra de Dios con la cual Cristo pelea con aquellos que están dentro de la iglesia y la están dañando. Así que, hermano, yo espero que usted no esté dentro y esté tratando de dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a su hermano, a su hermana, a la congregación local, porque usted puede estarse metiendo en un problema serio con el Señor de la iglesia, con aquel que ha redimido y salvado a su hermano o hermana, con el Señor de la iglesia que ha redimido a todos o a la mayoría de esta congregación, a los que han puesto su fe en Él. Mire lo que dice ahí mismo Apocalipsis capítulo 12. Observe lo que nos dice ya cuando le está hablando a las iglesias, que eso lo vamos a ver cuando vayamos a estos capítulos, pero observemos acá lo que dice 2:12 de Apocalipsis. Nos dice, escribe, está hablando Cristo al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la espada, la aguda espada de 2 filos. Esto es una advertencia a la iglesia de Pérgamo. Dile esto, este es el que está hablando, el que tiene la espada de 2 filos. Y luego dice ahí mismo en el capítulo 2, 16, ahí mismo, mire lo que le dice a esta iglesia: por tanto, después de que le ha llamado la atención y le ha advertido, 2:16, por lo tanto, arrepiéntete, porque esta iglesia hay pecado, creyentes en pecado, dañando la iglesia y no se arrepienten al vivir en pecado, practicar pecado. Le dice, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Hermano, si usted está en pecado esta mañana, arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase delante del Señor, con llanto, con gemido, con clamor: Dios, ten piedad de mí, he pecado. Aquí hay un llamado al arrepentimiento a una congregación local. 2:16, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti, mire, para pelear contra ellos con la espada que sale, ¿de dónde? De mi boca. Está hablando entonces Apocalipsis 1 y el verso 16 de que Cristo va a usar su palabra para hacer juicio contra los que están dentro de la iglesia pecando y no se arrepienten.
pero también va a usar su palabra para castigar a aquellos que están fuera de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, tiene enemigos dentro de ella misma, tiene enemigos disfrazados, encubiertos, como lo dice el libro de Judas. Algunos se han introducido encubiertamente. Y hay falsos creyentes, hay falsos pastores infiltrados. Pero Cristo se va a encargar de ellos y de ellas, si son mujeres, y las va a expulsar de la iglesia. Los va a sacar de la iglesia, las va a sacar si fuesen mujeres de la iglesia. Él también va a castigar a los que están fuera de la iglesia, que están dañando desde afuera la iglesia. Enemigos adentro y enemigos afuera. La iglesia siempre ha tenido enemigos en el mundo que han querido destruirla, aniquilarla, pero el Señor ha estado con su iglesia durante toda la historia, peleando por ella, defendiendo su iglesia de los enemigos de adentro, de los enemigos de afuera. Apocalipsis 19, en el versículo 15, hablando de la segunda venida de Cristo, en el capítulo 9, es en referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 19 y el versículo 15. Dice así, hablando de la segunda venida de Cristo, a hacer juicio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones y las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y luego dice, en su manto y sobre el muslo lleva un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está hablando del juicio del Señor a las naciones que han dañado su iglesia, que han perjudicado su iglesia y que nunca se arrepintieron de su pecado y nunca lo confesaron y nunca vinieron a Él en arrepentimiento. Entonces, hermano, mire qué peligroso es meterse con la iglesia del Señor, desde adentro o desde afuera. El Señor nos describe acá, Juan, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Entonces Cristo ejecuta su juicio en contra de todos aquellos que perjudican la iglesia, sean enemigos físicos como el diablo, ¿verdad? Satanás, sus demonios, o ya sean personas. Cristo dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia, yo, Él, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nadie podrá destruir la iglesia del Señor. No es la persecución, no es el sufrimiento, hermanos, que va a destruir la iglesia del Señor, porque Él es el Señor de la iglesia, Él cuida a su iglesia, y esa es mi confianza esta mañana, que por mucho pecado que surja dentro de la congregación, el Señor revela el pecado, saca a la luz el pecado, y hay que disciplinar el pecado y expulsar el pecado de nuestra vida, y si es necesario al pecador que no se arrepiente, porque Cristo está haciendo limpieza en su iglesia. Y usted debe esta mañana tener temor al pecado, porque el Señor va a revelar el pecado, va a sacar a la luz el pecado, y si no hay arrepentimiento, Dios va a castigar su pecado con severidad. Él protege su iglesia. Cristo entonces edifica su iglesia, Cristo pelea por su iglesia con su poderosa palabra. ¿Recuerda? Su voz era como cataratas, su palabra es poderosa y va a destruir a sus enemigos dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Entonces, hermanos, dañar la iglesia es un ataque directo a Cristo. Escucha esta mañana, por favor, todos, y yo también considero esto seriamente esta mañana. Dañar la iglesia es un ataque directo a la persona
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenga cuidado usted de no perjudicar la congregación ni la congregación de nadie más. Deje que sea el Señor tratando los pecados de cada iglesia. Usted no es un juez. Usted no es el Señor de la iglesia, ni la señora de la iglesia, ¿verdad? Mujeres, esta mañana, cualquier congregación local, en cualquier lugar o esta, ore por esa iglesia, ore por esos pastores, lo que esté sucediendo, para que el Señor de la iglesia ponga su mano allí y limpie su iglesia. Porque dañar la iglesia es un ataque directo a Cristo, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 9. Observe Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso, que en ese momento no se ha convertido al Señor, está persiguiendo ¿a quién, hermanos? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía? A la iglesia. Observe entonces esta mañana en el capítulo 9, dice así: mientras tanto Saulo, respirando, ¿qué respiraba? Amenazas de muerte. Escuche, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Se presentó el sumo sacerdote y le pidió que, mire lo que quería, buscando autorización para dañar la iglesia. Y dice el versículo 2, 9:2, y le pidió cartas, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Versículo 3, consigue lo que quiere, la autorización. Según él va a destruir la iglesia, a los discípulos. Versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Y el versículo siguiente dice: y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo, hermanos, para destruir? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién quería dañar y perjudicar? Él decía en su mente a los seguidores de Jesús. Pero Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia del Señor es atentar contra la persona misma de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que si el temor no entra a su corazón esta mañana y la palabra de Dios no nos hace meditar y reflexionar, hermano, no hay más que se pueda hacer. No hay más que se pueda hacer. Porque dañar la iglesia es atentar, es un ataque directo a la persona de Cristo. Y él cayó al suelo, versículo 4, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo? Eran los discípulos, a los seguidores. Pero Jesús dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú quieres eliminar, a quien tú quieres exterminar, a quien tú quieres desaparecer. Atacar la iglesia del Señor es un ataque directo a la persona de Cristo. Si el temor no invade nuestro corazón al pensar estas cosas, hermanos, no hay nada más que se pueda hacer más que esperar el juicio de Dios. Saulo tuvo la gracia de que Dios le perdonó, lo salvó, los restauró y lo hizo su discípulo, pero no con todo va a pasar de repente igual. Otros van a experimentar el juicio terrible de Dios para destrucción. Entonces nosotros debemos cuidarlos, porque hay una unión directa entre Cristo y su iglesia.
Amén, hermanos. Hay una unión directa entre Cristo y su iglesia. Temor debe venir a nuestro corazón y cuidarnos, cuidar la iglesia, orar por otras iglesias, no atacar otras iglesias, no dañar otras iglesias, no dañar nuestra iglesia, la congregación local, porque es un ataque directo a la persona de nuestro amado Señor y Salvador. La iglesia, la congregación local es el cuerpo de Cristo. Ahora, consideremos la siguiente imagen descriptiva. Ahora, Cristo manifiesta su gloria en la iglesia. Cristo manifiesta su gloria en la iglesia. Versículo 16 sigue diciendo: su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Esta descripción, hermanos, es similar a cuando Cristo se transfiguró en Mateo capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Cuando Juan ahí también está presente. Juan, el que recibe la revelación de Apocalipsis, está presente ahí en Mateo capítulo 17. Y observe la transfiguración. Allí, capítulo 17, dice del libro de Mateo: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Aquí está la explicación de lo que está pasando en Apocalipsis. Resplandeció como el sol, dice la Escritura, y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces, lo que está manifestándose acá en Apocalipsis, hermanos, con esta imagen de que Cristo está mostrando su gloria aquí en la iglesia. Acá Cristo está manifestando la gloria de Dios en la iglesia local. En esa transfiguración de Mateo 17 solo habían 3 personas, pero ahora Cristo manifiesta su gloria en la iglesia. Manifiesta su gloria, la gloria de Dios en la iglesia. Es decir, Él es la manifestación gloriosa de Dios en la iglesia local. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios. La iglesia debe reflejar la santidad de Dios. La iglesia debe reflejar que es luz al mundo. La iglesia, porque Cristo está en medio de ella. Segunda de Corintios en el capítulo 4 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios en el capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando de Cristo, nos dice, 4:5, tomamos contexto, él está hablando de la predicación y dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que sus servidores de ustedes, más que servidores de ustedes por amor, por causa de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que de la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios ha manifestado su gloria a la iglesia a través de Cristo. Y la iglesia debe mostrar la gloria de Dios al mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Santidad. Hermanos, vidas santas, apartadas del pecado, temerosas de Dios. La iglesia debe mostrar la santidad de Dios, aborrecer el pecado y amar a Dios, amar su palabra, vivir vidas santas, vidas consagradas. Entonces, aquí nos muestra cómo el Señor muestra su gloria y su esplendor dentro de lo que es la iglesia local. Entonces debemos reflejar esa santidad al mundo. ¿Y cómo? Si hay pecado en su vida y en esta iglesia, confesemos nuestros pecados. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Debemos confesar nuestras faltas a Dios de corazón, apartarnos del pecado para poder reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, en su familia también, ahí en sus hogares, que los vecinos puedan ver la gloria de Dios en su casa. No es que su casa va a brillar como si está una luz fuerte brillando de adentro, ¿verdad? Y que al abrir las ventanas salen destellos poderosos hacia afuera. No, estamos hablando de vidas santas, familias consagradas en santidad, que los vecinos puedan ver que usted es diferente, su familia, sus familiares, sus amigos, sus vecinos puedan ver en usted, papá, mamá, hijo que está acá, hija que está acá, que dice conocer a Cristo en su corazón, que están viendo a sus amigos, jóvenes que están aquí, que miran sus amigos, sus compañeros de colegio, si están en el colegio, y si están en la universidad, ¿qué están viendo? Cuando usted habla, ¿qué habla usted? ¿Qué cosas habla? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué cosas practica? ¿Está usted irradiando, joven que está aquí? Y si no ha conocido a Cristo, pues por eso la luz no irradia en su vida. Necesitan a Cristo como Señor y como Salvador. La salvación no se hereda a los hijos. La salvación es personal y los hijos, nuestros hijos, deben conocer a Cristo como Señor y como Salvador para que puedan brillar, para que la santidad pueda verse y mostrarse en sus vidas. Y los padres somos responsables de hablar el Evangelio a nuestros hijos. Amén. Somos responsables, y luego la obra salvadora, regeneradora, es de Dios. Así que padres tienen una responsabilidad. Si su hijo no está brillando, si su hijo no está viviendo una vida santa, pregúntese: ¿mi hijo es creyente? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Cómo le puedo vivir que viva como cristiano si no ha nacido de nuevo? Si no ha entregado su vida a Cristo, es posible por eso tenga la conducta que tiene, el comportamiento que tiene, pecaminoso, desobediente. Así que los padres somos responsables en el hogar de que la luz de Cristo brille. Y necesitamos proclamar el Evangelio en nuestros hogares. Entonces, hemos considerado hasta aquí lo que es la segunda de las descripciones, el contenido de la revelación acerca de Jesucristo. Y rápidamente consideremos los efectos ahora. Los efectos de la revelación acerca de Jesucristo, versículos 17 al 20. ¿Y cuáles son los efectos? Al ver al Cristo glorioso, majestuoso, como lo ha descrito el apóstol Juan, el versículo 17 al 20, esta debe ser la reacción en nuestra vida también. Reverencia ante la persona de Jesús. El versículo 17 dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Juan, al ver la manifestación gloriosa e impresionante de Jesucristo, no pudo mantenerse de pie, cayó a sus pies como si estuviese muerto. Esa debe ser la reacción nuestra ante nuestro Señor, hermanos, temor reverente ante su gloriosa persona, ante su gran majestad. Ese evento similar se ve repetidamente en los evangelios, se ve en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo, ya lo leímos en el capítulo 9 de Hechos, cuando escucha la voz cayó al suelo. Así debería ser nuestra reacción ante el Señor de la iglesia: caer a sus pies, rendidos, humillados, y decir como Pablo en Hechos 9: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo corregir en mi vida? Muéstramelo. Estoy aquí para obedecer. ¿Qué quieres que yo haga? Vemos acá que nadie puede permanecer de pie ante la manifestación gloriosa, poderosa de la santidad de Cristo. Cuando estamos delante de Él,
solo hay una manera de permanecer delante de Él: de rodillas. De rodillas. De rodillas. No hay otra forma de estar delante del Señor más que de rodillas, en humillación. Debemos vivir constantemente humillados en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Vivir postrados en actitud de humillación en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, hermanos, delante de Él. Humillados. Luego consideramos acá en el versículo 17, vemos la reverencia ante la persona de Jesús. Ahora vemos el aliento de parte de Jesús, versículo 17 al 18. Pero él dice, Juan dice, pero Él, el Señor, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. No tengas miedo. Cuando la Escritura nos dice que puso su mano derecha Jesús sobre el apóstol Juan, indica aquí cuidado, el consuelo, la seguridad que Cristo provee a aquellos que son suyos y que le temen. En ese momento Juan es fortalecido, en ese momento él es confortado por el toque de la mano de Cristo. Pero también vemos ahí no solamente el toque de la mano de Cristo, vemos también el contenido de sus palabras. No solo lo toca, sino que le dice: no tengas miedo. Es un mandato. En pocas palabras le dice: deja de tener miedo. Él lo anima acá. Él lo anima y lo conforta. De esa misma manera Cristo anima, da seguridad, hermanos, a aquellos que aman cuando están llenos de temor, cuando están llenos de miedos. El toque del Señor va a estar ahí, la mano del Señor va a estar ahí para confortarnos en cualquier momento, en cualquier situación en la que nos encontremos. Y ante Él debemos tener reverencia, pero Él va a confortarnos, Él va a fortalecernos, Él va a ayudarnos, Él va a levantarnos. Y Él le da entonces acá seguidamente 4 razones para no temer. Y puede anotarlas o considerarlas esta mañana. Le da 4 razones para no temer a Él. Y entonces encontramos la primera razón para no temer. Jesús es el eterno Dios. Él le dice: no temas. Y me dijo: yo soy el primero y el último. La primera razón para no temer es que Jesús es el eterno Dios. La palabra yo soy viene de Éxodo 3:14, donde se presenta ahí en Éxodo 3:14 el nombre sagrado de Dios que indica su eternidad. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y lo enfatiza con la expresión yo soy, y luego dice el primero y el último. El primero y el último es un título de Dios en el Antiguo Testamento, que lo que significa es que no ha existido Dios antes del Dios verdadero, ni existirá Dios después del Dios verdadero. Eso es lo que denota, es la eternidad de Dios, como lo dice Isaías 44:6, y lo dice Isaías 48:12, hablando del Dios el Padre. El Dios de la Biblia es el único, eterno y verdadero Dios. Y Jesucristo usa ese término, ese título, el primero y el último, y lo usa 3 veces. Cristo lo dice en Apocalipsis 1:17, Cristo lo dice en Apocalipsis 2:8, Cristo lo dice en Apocalipsis 22:13. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el primero y el último. Entonces, la razón aquí que nos muestra Él para no temer es que es el Dios, Él es el Dios eterno. No debemos tampoco temer nosotros. El Dios eterno está con su iglesia. El Dios eterno está con nosotros, como estaba con Juan en ese momento y con las iglesias perseguidas en el Asia Menor.
hoy está también con nosotros. La segunda razón para no temer: Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Él dice en el versículo 18: y el que vive y estuve muerto. Esto habla de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz como pago por todos nuestros pecados. Cristo murió, pero también resucitó. Él dice: el que vive. Esto habla de nuevo, otra vez habla de la deidad de Jesucristo. Afirma que Él tiene vida en sí mismo, como Dios el Padre tiene vida en sí mismo. En Juan 5:26, Jesús lo dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, en el que nosotros creemos no está muerto, está vivo. Él está vivo y eso nos da confianza, nos da seguridad. No le cantamos esta mañana en esta reunión a alguien que está muerto. Le cantamos a alguien que está vivo, a Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Él se levantó victorioso de entre los muertos. Y la tercera razón para no temer es que Jesús vive eternamente. Porque Él dice ahora: pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Otra vez Jesús usa un título divino acá que es dado a Dios el Padre. Indica otra vez que Él es eterno, que Él no volverá a morir, sino que Él vivirá eternamente y para siempre. Por eso, como iglesia, no debemos temer. Él vive por los siglos de los siglos y está con nosotros esta mañana. Él está vivo. La cuarta razón para no temer: Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte esta mañana? ¿Cuántos les da pánico solo pensar morir esta mañana aquí? ¿Cuántos temen o tememos a la muerte? Pensar que más tarde, hoy estamos acá, y pensar que más tarde podrían estarnos velando y luego sepultándonos. ¿Cuántos tienen temor a morir? Si está en Cristo, no tema morir. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el que se muere en Cristo ha ganado. Si tienen miedo a morir, posiblemente, no lo aseguro, no tenga a Cristo en su vida. Necesita entregarle su corazón, porque la Escritura dice que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, tiene razón de tener miedo, porque hay un infierno esperándole al otro lado. Él tiene la llave, sinónimo de autoridad. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, porque Él la venció al morir y al resucitar. Jesús decide ahora quién vive y quién muere. Si alguien se muere, es porque Cristo ha decidido que muera. Si alguien sigue vivo y seguimos vivos, es porque Cristo ha decidido que sigamos vivos. A veces nosotros decimos: la muerte anda suelta. Hermanos, quien decide quién vive y quién muera se llama Jesucristo. Él tiene las llaves de la vida, de la muerte y del infierno. Eso significa. Luego, en el versículo 19, tenemos la reiteración del mandato. Acá, versículo 19, ahora encontramos acá lo que dice la Escritura. Apocalipsis 1, verso 19, dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Tenemos acá la reiteración del mandato de Jesús, y da 3 mandatos acá. Él dice, escribe
lo que has visto. ¿A qué se refiere? Eso tiene que ver con los versículos 9 hasta el versículo 18, lo que Juan ha visto de Cristo, todo lo que abarca el capítulo 1. Y luego el segundo mandato, escribe lo que sucederá ahora. ¿A qué se refiere? Capítulo 2 y 3, lo que va a hablar capítulo 2 y 3. Y luego le dice, acá el tercer mandato, escribe lo que sucederá después. ¿A qué se refiere? Tiene que ver con los acontecimientos proféticos que van desde el capítulo 4 hasta el 22. El versículo 19 divide y bosqueja lo que es todo el libro. El versículo 19. Entonces, y en el versículo 20 termina diciendo acá, dando la declaración interpretativa de lo que ha dicho en versículos previos. En el versículo 20 termina diciendo, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así es que, hermanos, esta mañana hemos considerado lo que es el contenido acerca de la revelación, acerca de Jesucristo. Hemos considerado los efectos de la revelación acerca de Jesucristo.